comentar lo que vimos en la última clase, por favor? Estábamos viendo los pseudocódigos. Ajá. Y dejó unos. Ajá. Bueno, no me acuerdo qué estábamos viendo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero a sí, ver, los que dejamos, a ver, ¿quién me puede compartir su página? Yo, a ver, yo se la comparto de una vez. A ver, adelante. A ver, aquí ya la tenía abierto. ¿Sí lo ven? También. A ver, ¿no? No te vemos. No, Ya. pero la presentación. Ya se vi. Sí, ya la estamos viendo. Nada más si la puedes hacer más grandecita. Más. Sí. Ok, pseudocódigo del área de triángulo. Adelante, coméntanos. Bueno, yo lo hice en 12 pasos. No sé si me sobresalí un poco, pero un pseudocódigo, pues se me hace como usted lo dijo, las instrucciones básicas de hacer una gelatina. Y como primero paso puse definir la base del triángulo. Segundo paso, definir la altura del triángulo. Tercer paso, escribir la base del triángulo igualándola a la letra B. Escribir la altura del triángulo igualándola a la letra H. Y ahora seguiría calculemos el área del triángulo. Realice la multiplicación de la base del triángulo B por la altura del triángulo H. Y ahora empezamos otra vez con las definiciones, que en este caso en programación serían como la búsqueda de los datos. Define el producto de la base del triángulo B por la altura del triángulo H. Escriba el resultado del producto, que sería un Cout. Y después diría, divide el producto B por H entre el número 2. Escriba el resultado obtenido igualándolo a la letra A. Defina el área A como el resultado. Escriba en color azul el resultado del igualando a la letra A. Para mí el color azul es como ya el final del resultado. Y el otro es el del factorial. A ver, bájale para leerlo. Te lo hice en 8 pasos. Es primero escoger un número entero positivo. ¿Ya? ¿Me escuché, eco? Ya. El segundo paso sería escriba el número. Coloque el signo de exclamación del lado derecho del número. Calculemos el factorial del número. Ahí me falló. Pues no sé por qué puse la. Pero aquí es el factorial del número. Represente la multiplicación de todos los números enteros positivos que hay entre el número escogido y el 1. Realice la multiplicación de todos los números enteros positivos que hay entre... creo que ese lo copié 2 veces. Escriba el resultado obtenido. Escriba con color azul el resultado obtenido igualándolo al resultado del paso 3. Ok. Bien. Vamos a comentarlo. ¿Ya lo quitó? No, puedes dejarlo ahí, pero vamos a comentarlo para irlo viendo. Sí. Del algoritmo que decíamos que era un pseudocódigo, que vemos que es una secuencia de pasos a seguir para la solución de un problema. Vimos el caso del área del triángulo. Yo comentaría aquí que ya hemos influenciado a nuestro compañero que hizo el ejercicio, que las instrucciones las está manejando como ya con un conocimiento de programación, porque dice que defina la base, defina el triángulo, luego escribir. Por decir, como decía el compañero, es como una receta de gelatinas, todo eso. Ahí no dice defina la gelatina, defina los moldes, sino dice vierte contenido. Se supone que ya tiene la gelatina, ¿verdad? Entonces, los pasos del algoritmo que no están asociados a ningún lenguaje es que lo haga uno en esa secuencia de pasos. Por decir, si vamos a hacer la del área del triángulo, puede decir dame la altura, vamos a pedir esa forma, dame la base como si yo fuera el procesador, dame la altura, dame la base, y luego como yo ya tengo la fórmula voy a decir que
multiplico la base por la altura y la divido entre 2 y guardo el resultado para darlo como área. Y se acaba. ¿Por qué? Porque son una secuencia de pasos de las operaciones que yo haría en forma manual, que es la lógica de entrada, proceso y salida. Yo les comentaba que a veces los algoritmos en recetas, a veces son muy genéricos y a veces no nos da el resultado que queremos, porque alguien omitió un paso por ahí, o faltó, o que le pusieran sal, o si es algún aparato mecánico, pues cómo debería de operarlo, en qué orden, y una omisión del paso puede afectarlo. Entonces, el pseudocódigo, lo que nosotros hacemos es esa secuencia de pasos, le ponemos una numeración como lo puso ahí el compañero, para indicar en ese orden. Y como él decía, si se excedió o no en los pasos, lo importante es que si él lleva a cabo esas instrucciones, llegue al resultado que necesita. Si ya llega a ese resultado que necesita, pues ya lo tenemos ahí con ese orden, que por eso está la numeración. Y ya si alguien me lo pide que utilicemos una técnica de representación de algoritmo, pues ya que teníamos que convertir cada uno de esos en una instrucción de un algoritmo, alguna simbología que manejen esas técnicas. Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, está muy bien, te lo agradezco, Antonio Villegas Nieto. Y el caso del factorial de un número, yo les decía que en ocasiones decimos nosotros aplicar el factorial de ese número, pero después él puso el desglose de multiplicar ese producto y luego sumarlo con el siguiente número y así. Esa es la explicación narrativa que él da. Posiblemente otros compañeros al leerlo no le entiendan cómo sería esa situación. Pero yo les comentaba, lo importante es aquí tener el conocimiento que el factorial de un número son las multiplicaciones sucesivas de esa serie de números enteros positivos. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que nos dice cuál es el procedimiento. Y entonces, nosotros tenemos que hacer un algoritmo para decir, como decía aquí su compañero, dice, calculamos el factorial de un número, lo dice, representa la multiplicación de todos los números enteros positivos que haya o que hay entre el número escogido y el 1. Y se realiza la multiplicación de todos los números enteros positivos porque hay en ese rango. Bueno, si es que el paso 5 es representar, o sea, si lo hacemos así en código, ya para que lo realice la máquina, representar, o sea, quiero que me represente el proceso que está haciendo. Y luego ya el siguiente paso sería realizar el proceso. O sea, que me ponga, que me imprima en la pantalla el proceso que está haciendo, sería el paso 5. Ajá. Y a realizar la operación es lo que hace la máquina. Así es, pero es lo que te decía, la máquina lo hace y también lo tiene que representar, porque todo eso lo que hace la máquina es lo que yo te comentaba, el algoritmo no está asociado ahorita a ningún lenguaje ni a una máquina, son una secuencia de pasos o de operaciones o de acciones que hay que hacer con los datos. Por eso el hecho que tú a veces me menciones la máquina o esto está fuera de máquina, no. Acuérdate que los algoritmos no están reflejados a ninguna máquina ni a ningún lenguaje. Hasta que un algoritmo se manifieste en un programa es cuando lo que hacemos nosotros, que es programación, lo que habíamos comentado, que se ha convertido en instrucciones válidas. ¿Ok? Bien, entonces pasemos, voy a pasar ya, muchas gracias. ¿Cómo se quita? Pues nada más di que ya no quieres compartir la pantalla. Nos dijiste que compartiera, ahora ahí aparece un rectángulo con una X que ya no quieres hacer. Muy bien, ya se quitó, ya estamos en el ambiente todos. Muchas gracias. Llegas. Bien, entonces les comentaba, voy a entrar a lo que es nuestro temario de lógica de programación.
Ya en el transcurso del día voy a subirles el temario para tenerlo ahí y todo lo que vayamos viendo, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Como ya tenemos el tema, ya lo podemos ir haciendo. Ahorita nada más voy a ver lo de la aplicación que comentamos que habíamos visto, donde vimos la evaluación, vimos ya vimos el ciclo de vida de sistemas. Compañero. Sí, ya lo vimos, profe. Nos habíamos quedado en... A ver, por favor. Y vamos a entrar a lógica algorítmica, creo, ¿verdad? Terminamos lo que es cómo se manifiestan los programas, su fase, ¿no? Ya vimos que era un lenguaje de programación. Que dijimos que los doctores, los abogados y todo eso. Ya vimos el principio para guiar el desarrollo de sistemas. ¿Sí? Sí, creo que lo último fue lo del desarrollo de programa por etapas, profe. Ok. Y habíamos comentado que íbamos a entrar en materia de nuestro programa, lo que es lógica algorítmica, que eso no hemos visto, y es lo que ya vamos a entrar ahorita entonces. Entonces vamos a compartir. Ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Ya, profe. Ok. Entonces empecemos con ya es en la segunda parte del temario. Dentro de lo que mencionamos nosotros que íbamos a ver, pues eran conceptos generales, qué es sistema de información, qué es dato, qué es conceptos generales que tenemos de las aplicaciones de nuestro medio ambiente y de vocabulario. Vamos a entrar entonces a la lógica algorítmica. A la lógica algorítmica, que principalmente, que puede ser preguntas de examen, acuérdense que yo dije, puede ser pregunta de examen para que se vaya subrayando, y eso quiere decir que son conceptos que debemos de tener presente, cuando menos durante todo el semestre, en esta materia. Algoritmo, entonces. Puede ser una pregunta de examen, ¿qué es un algoritmo? O tenemos la definición de un algoritmo y ustedes tengan que poner esa definición de qué es. Entonces decimos, un algoritmo es la descripción exacta del orden determinado en el que ha de ejecutarse un sistema de operaciones para resolver todos los problemas de un cierto tipo. Esa es la definición de algoritmo. ¿Y qué decimos nosotros? En caso que vimos ahorita el ejercicio del compañero Villegas, que decíamos, es la descripción exacta del orden determinado en que ha de ejecutarse un sistema de operaciones. Vimos ahí, dame la base, dame la altura, o aplica la fórmula que multiplica, hace el producto, después dijo que lo dividiera, o sea, hizo la operación de la fórmula de la área de triángulo, que es base por altura sobre 2, en dos etapas diferentes. Pues hasta el último la dividió. Puede haber dicho todo eso que lo divide en ese momento, pero la secuencia de pasos de todo estuvo bien, ¿no? Entonces decíamos, determinado en que ha de ejecutarse un sistema de operaciones. No sabemos qué operaciones se quieran hacer. Y este orden determinado que ya está dado por nosotros para la solución de un problema, todos van a ser de un cierto tipo. Si mi algoritmo es para calcular el área de triángulo, nada más es para calcular el área de triángulo. Si yo tengo el algoritmo para calcular un impuesto, sirve para calcular el impuesto. Entonces son, como decían, la descripción exacta para hacer un conjunto de operaciones y llegar a un objetivo o resolver un problema. ¿Por qué decimos o resolver un problema? Porque nosotros, ante cualquier planteamiento de problema que tengamos, nosotros tenemos que hacer un algoritmo para solución. Y ese algoritmo es ese conjunto de operaciones que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. Dice, un programa de computadora no es más que un algoritmo transcrito a instrucciones legibles que permiten operar una computadora. Nosotros ya vimos en los conceptos que era un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es lo que nos permite comunicarnos nosotros como personas con la computadora a través de unas instrucciones.
Vimos ya que era sintaxis, que era semántica, el vocabulario. Entonces, por eso nosotros, la acción de programar, habíamos dicho que es pasar un algoritmo a un lenguaje de programación. El algoritmo no está asociado a ningún lenguaje de programación. No es un algoritmo de C, no es un algoritmo de Java, sino es un algoritmo para solucionar los problemas y después lo asociamos a un lenguaje, o lo transcribimos o codificamos a un lenguaje. Dice, la principal razón para que las personas aprendan lenguajes de programación es utilizar la computadora como una herramienta para resolución de problemas. ¿Y por qué viene también esta oración? Porque, pues si nosotros estamos ahorita en lógica de programación, yo puedo preguntarles, ¿cuál es la principal razón para que usted aprenda un lenguaje de programación? Pues ahí dijimos que es para poder realizar operaciones mediante una computadora. Esas operaciones es la que convertimos, ¿qué convertimos en un lenguaje? Un algoritmo. ¿Y el algoritmo para qué sirve? Para solucionar todos los problemas de cierto tipo. Entonces vean ustedes, en base a un planteamiento, a una pregunta, y viendo las palabras que yo espero que contesten, podría ir encadenando las otras 2 o 3 preguntas y armando todo este contexto de lógica algorítmica. Características que debe cubrir un algoritmo. También puede ser pregunta de examen. El algoritmo debe cumplir 4 características. Las encuentran en todos los libros o que consulten. Debe ser preciso. Cuando decimos preciso, debe indicar el orden que debe realizar cada paso. ¿Ok? Definido. Dice que 2 o más veces debe dar el mismo resultado. El decir que va a dar el mismo resultado es que siempre va a calcular el área de un triángulo. Va a cambiar los valores de acuerdo a los datos, la base y la altura, y van a ser diferentes las áreas, ¿verdad? La operación. Pero siempre va a hacer ese producto de la base y la altura, lo va a dividir entre 2. Por eso, lo apliquemos 2, 20, 50 veces, siempre va a dar el mismo resultado. Siempre va a estar definido para un objetivo determinado. Vean que esas características van con la definición. Debe ser finito. ¿Qué quiere decir? Que debe terminarse en algún momento. Esa secuencia de pasos para resolver un problema debe terminarse en algún momento. Y si yo esa secuencia de pasos lo hago para N problemas del mismo tipo, también debe de ser finito, porque en algún momento dado ya no quiero continuar con esos procesos. ¿Okay? Ya sea secuencia de pasos para resolver un problema o secuencia de pasos para resolver varios problemas, pero del mismo tipo. Y la cuarta característica, que debe constar de 3 partes: entrada, proceso y salida. Nosotros en los conceptos generales también vimos que teníamos normalmente la entrada de datos que necesitamos para resolver un problema, la manipulación de ellos en ese orden determinado y dar un resultado, porque es el objetivo que planteamos, ¿no? Entonces, todo algoritmo debe tener 3 partes: entrada, proceso y salida. Decimos también nosotros aquí que el lenguaje algorítmico suele ser independiente de cualquier lenguaje de programación. Y yo les diría, es independiente, pero el hecho de haber puesto suele ser, porque decía, ya a veces estamos influenciados con algún lenguaje. Entonces muchos me ponen instrucciones de C, o ya otros ponen hasta, aquí en mi diagrama voy a utilizar un for. Espérame, es una repetición, no es que ya esté asociado a un lenguaje, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso decimos que el lenguaje algorítmico, que ya es utilizar alguna simbología especial que nos enseñen, pues va a servirnos para resolver ese problema, pero no está asociado a ningún lenguaje de programación. Dice, el lenguaje algorítmico se representa mediante herramientas de programación. Estas herramientas de programación nosotros
las conocemos como pseudocódigo, que ya fue el que iban a hacer ejercicio con su propia explicación, con esa secuencia de pasos que ustedes mencionaran, con ese orden determinado, ya sea con una numeración serial o letras seriales. Sabemos que el orden del alfabeto así se toma también. Entonces, ese es el pseudocódigo y nos entendemos a nosotros, ¿no? Ya como herramienta de programación estandarizadas, normalizadas, tenemos los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es una herramienta que nos sirve para representar algoritmos. Y es lo que vamos a ver nosotros más adelante, estas herramientas. Luego tenemos también los diagramas que se conocen como NS o diagrama Nash-Schneiderman. Estos diagramas también tienen una representación algorítmica, pero va apegado a la programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? Que también parte de los temarios que vamos a ver. Pues es organizar esta secuencia de pasos, pero con estructuras definidas y estándares y obligatorias para que sea programación estructurada. O sea, yo puedo utilizar, ejemplo, en un diagrama de flujo, la simbología que aprendamos en cualquier orden mientras utilice los estándares que estén diciendo. Pero si yo quiero hacer programación estructurada con diagramas de flujo, entonces me van a enseñar estructuras para representar estos diagramas de algoritmo. Entonces los diagramas de flujo los puedo hacer con o sin programación estructurada. La programación estructurada son estructuras básicas, obligatorias para hacer la diagramación. Y los diagramas Nash-Schneiderman son puramente para la programación estructurada. Ahí no tenemos para representar diagramas que no sea programación estructurada. Pero si después analizamos nosotros estas estructuras de Nash-Schneiderman, me dirían, no, maestro, sí podríamos hacerlo, me agarro toda la de las estructuras secuenciales y ahí representó todo. Y hacíamos una trampa a esta estructura porque ahí en una estructura secuencial yo pueda representar cualquiera. Ok, esto es haciendo un resumen de lo que dice nuestro temario, que es la lógica algorítmica. La lógica algorítmica es hacer nosotros la secuencia de pasos para resolver un problema de cierto tipo. No está asociada a ningún lenguaje y vamos a aprender herramientas de programación. Bien. Hasta ahorita no hay problema ahí. Solo si puede regresarlo tantito a la primera diapositiva. Por favor. A la primera diapositiva. Espérame, déjame ver. Bueno, la página, pues. Profe, no sé si se puede representar con algún ejemplo. Lo que estamos ahorita mencionando del algoritmo. Sí. Sí, sí se puede. ¿Ya están viendo la primera página? Sí, profe. Sí. Ya. Lógica algorítmica. Ya. Ok. Vamos a decir lo que decíamos con un ejemplo. Lo voy a aprovechar aquí en la diapositiva. Nosotros estamos diciendo entonces que podríamos hacer secuencia de pasos para la solución de un problema. En el pseudocódigo decíamos un ejemplo del área del triángulo o del factorial de un número. Entonces yo puedo representar aquí que puedo poner algoritmo número, no, ese se lo voy a dejar de tarea. Área cuadrado. Aprovechando que ya ustedes hicieron un ejercicio. Entonces yo aquí, ¿qué diría?
En este caso vamos a poner A. Yo puedo decir pide o vamos a decir dame lado. Bien, del cuadrado nada más. Ya que tengo que me dio el lado, cualquiera que quiera darme, yo aquí voy a aplicar la fórmula. Entonces ya puedo decir aquí área es igual al lado por lado. Porque sabemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces es lado por lado. Nada más necesito tener un dato, no como el área del triángulo, que es base y altura. Si no me da la base, entonces no puedo sacarlo. Aquí nada más con darme un dato, ya podría sacar el área de un cuadrado. Y como sé, podría decir yo entonces que uno fue dame. ¿Cuál sería lo contrario de dame? Vamos a decir entrega área. Entonces vemos nosotros que ese es el algoritmo que tenemos nosotros para pedir un dato, hacer la fórmula y entregar el resultado. Esto que estábamos diciendo que todo algoritmo tiene que ser finito, es que aquí es donde ya acaba. Yo aquí puedo adicionar este algoritmo inicio entonces al inicio lo tendría que yo poner como parte del algoritmo. Aquí ponemos inicio. No, me cambió la letra aquí. Aquí entenderíamos ya no está mal escrito. Inicio. Dame lado. Duplica, entrega y fin. ¿Ya vieron el orden? Ya tenemos. Tiene un orden determinado. Todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin lógico. Debe terminarse. Consta de 3 partes. Entrada, proceso y salida. Aquí exactamente, este va a ser entrada, porque es donde pido los datos. Aquí en la parte posterior es el proceso. El proceso es donde yo manipulo los datos de tal forma que signifique algo para alguien. Es lo que habíamos dicho de lo que era dato. Dato interpretado es información. Entonces ahí estoy obteniendo la información que es el área de un cuadrado. Y luego, en la siguiente parte, va a ser mi salida. Entonces, secuencia de pasos que debe tener todo algoritmo, tiene un inicio, tiene que tener un fin, y tiene que tener entrada, proceso y salida. Este área de rectángulo, entonces yo tengo que utilizar después herramientas. ¿Cuáles herramientas mencionamos? Diagramas de flujo o diagramas NS. Ahorita ya vimos nosotros este ejercicio. Entonces vamos a decir que vamos a manejar ahorita ya 2. Llevamos área del triángulo, área de un cuadrado, factorial, ya llevamos 3. Y después vamos a cambiar a números primos. Van a ser los 4 de esta semana. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿ya no hay dudas de esto? Lo dejo de compartir. Y ahora me voy a compartir. Vamos a pasar entonces.
profe. Sí, El de los números primos es identificar si es primo el número. así es. Ah, ok, está bien, Ahorita ya nada más lo mencioné, pero al rato va a ser el planteamiento del problema. Mira, en tu caso, como dices, es muy importante saber o preguntar si hay dudas sobre el planteamiento del problema, qué se quiere, porque si no, podemos dar malas respuestas. Sí. Ok, ya vimos entonces lo que es lógica algorítmica. Vamos a entrar entonces ahora, están viendo lo que es la aplicación de programación. ¿Qué es programación? Dice, programación se podrá considerar como el conjunto de actividades y operaciones realizadas por el personal informático, tendientes a instruir a la máquina para que pueda realizar las funciones previstas en el algoritmo. Entonces, si nosotros ya tenemos un algoritmo, a través de un lenguaje de programación vamos a realizar esa actividad. Esa actividad se llama programación, que es pasar un algoritmo a un lenguaje de programación. ¿Ok? Dice, la programación, ¿cómo se manifiesta? Es, si yo hago esa programación, ¿en qué termina esa actividad? En programas. Ya tengo mi programa hecho para manejarlo a través de una computadora. Eso es cómo se manifiesta, ¿verdad? La programación se manifiesta en los programas, en la terminación de los programas o en la construcción de programas. ¿Ok? Y vemos aquí el ejemplo, utilizando ahorita una simbología que nos puede servir como la descomposición del general al detalle, lo que es una técnica de programación, que es una de las 10 que van a ver en UPICHA básicas, más ordenamiento, más búsqueda. ¿Por qué digo una de las 10? Porque en lógica de programación se ve nada más esto como parte del temario, lo vimos en el temario, pero en algoritmos computacionales van a haber 10 metodologías diferentes, el cual ya les va a ayudar a escoger cuál sería la mejor técnica para resolverlo vía su algoritmo. ¿Y esa técnica qué es? Pues metodologías que nos explican por aproximación, por observación, por ramificación, por experiencias pasadas, experiencias positivas. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver aquí que la programación la vamos a utilizar a través de esa técnica, que se le conoce top-down, y vemos el ejemplo del área de triángulo. Está mal descrito ahí, perdón. Dice, el objetivo es calcular la superficie del triángulo. Lo tengo en un rectángulo. Ok, ese es el planteamiento del problema. Me dijeron que todo diagrama de flujo debería tener entrada, proceso y salida. Entonces, como una estructura organizacional, digo, la problemática se divide en 3 secciones, y ahí lo tiene. Entrada, proceso y salida. En entrada, ¿qué debo de pedir para mi algoritmo? Pues los datos que yo necesite. A la fórmula que necesito, la base y la altura. Me podrían, ya me acuerdo. A mí sí me escuchan, ¿verdad? Tuve que desactivar el audio para los demás. Sí, sí lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí, Digo profe. que ya. Se escucha. Ok. Sí, porque no, con ese perrito. Perdón, este no es. Ok, regresamos a... Sí están viendo ahí la presentación, ¿verdad? No, profe. No. No. Ahí sí, ¿no? Ya. Ok. Sí, profe. Les decía, entonces, entrada es la base y la altura. Son los 2 datos que yo necesito a fuerzas para poder resolver el problema. Luego me voy al proceso. En el proceso que hago, pues manipular los datos, lo que tengo en la base, lo multiplico por la altura y lo voy a dejar el resultado como superficie. ¿Para qué? Para que en salida yo pueda decir el área de un triángulo
con esta base, con esta altura, es esta superficie. Entonces me sirve para dar esos 3 niveles de información. Vean ustedes que toda en la parte de abajo estoy manipulando datos. Aquí son datos individuales. Aquí ya estoy dándole un orden determinado para que resuelva un problema. Y luego aquí hago la multiplicación. Ahora, ¿bien usted está bien esta figura que tenemos de área de triángulo o está mal? ¿Está bien documentado el proceso? ¿Sí? Hace falta dividir entre 2, ¿no? Correcto. Hace falta dividir entre 2. Entonces, aunque ya demos muchas cosas como un hecho, si no somos precisos, no nos va a dar el resultado. Entonces, como nos decía aquí el compañero, todo esto yo lo podría hacer la división entre 2. Y lo pongo así en ese orden porque nos enseñaron que en la álgebra que el orden de los operadores no altera el producto, pero aquí sabemos que si son el mismo nivel de prioridad, la multiplicación y la división, pues hace primero la multiplicación porque lo hace por altura y después divide todo entre 2. Y lo que decía algún compañero en factorial, la operación de esos 2 datos entre 2 es lo que va a dar la superficie. Ok, entonces ya ahí vimos en el caso de programación, pues como le dimos ya el orden como de procesos y los datos. ¿Cuál es el proceso del diseño de un programa? El proceso del diseño de un programa es la fase de solución del problema. ¿Cuál es la fase de solución del problema? Todo lo que no necesitamos tener, computadora ni lenguaje de programación. Lo vuelvo a repetir. La fase de solución del problema no nos obliga a tener ni conocer lenguajes de programación ni tener computadora. Vean por qué. Primero, acción, análisis del problema. Lo dijimos, área del triángulo. Tenemos que entender que es un triángulo y la fórmula. Para este nivel, pues todos ya lo conocemos la zona. Luego, la siguiente actividad, vea que pongo una flechita abajo como siguiente paso. Diseño del algoritmo. ¿Qué decíamos? Este diseño de algoritmo es hacer la secuencia de pasos determinada, precisa y bien definida para la solución del problema. Eso es lo que hacemos nosotros, diseñar ese conjunto de operaciones. Ya que lo diseñamos, vamos a hacer una verificación manual del algoritmo. Y lo precisamos manual porque no necesitamos la computadora ni nada. Entonces yo empiezo a checar. 1, hago esto. Y me pongo a hacer operaciones en una hoja como si yo siguiendo los pasos de ese algoritmo. 2, hace esto. Y cuando vea que mi instrucción del algoritmo no dice manda el mensaje o da a conocer el resultado, pues no lo voy a escribir, no lo voy a subrayar, ¿no? O subrayar el resultado es como una instrucción equivalente a difundir. Entonces, si la verificación manual del algoritmo no me resuelve lo que yo quiero, vean ustedes que se regresa a diseñar otra vez el algoritmo. Y ahí vamos a estar trabajando cíclicamente, es un ciclo, hasta que el algoritmo alcance el objetivo determinado. Esa es la fase de solución del problema. Por eso nosotros, ya que terminemos de ver las herramientas, ya empezamos a ver todos los ejemplos que vamos a ir avanzando. Luego, ya normalmente después, para la fase de trabajo en la computadora, podemos decir que primera actividad es la codificación del algoritmo. ¿Qué es la codificación del algoritmo? Convertir cada simbología del algoritmo en una instrucción equivalente a un lenguaje de programación. Eso es la programación. El lenguaje de programación es un lenguaje que nos sirve a nosotros como especialistas en informática en transcribir un algoritmo a un lenguaje determinado. Cualquier algoritmo puede convertirse a un lenguaje. Ok, ya que lo codifiqué, pues ya lo puedo meter a la computadora, utilizar un editor de la computadora de ese lenguaje, hacer depuraciones, correcciones, y hasta que quede bien para poder ejecutar ya el programa. Vean ahí ya no se llama algoritmo, porque ya lo codifiqué
ya lo tengo en la computadora, entonces ya se llama programa. Entonces ahí yo hago la ejecución del programa. ¿Qué va a pasar con la ejecución del programa? Pues yo voy a verificar si el programa está dando los objetivos. Igual como yo lo hice manualmente, ahora la computadora me va a decir, dame la base, dame la altura, va a hacer la multiplicación y me va a mandar en la computadora, en el monitor, el resultado. Yo voy a checar, ¿no? Si es válido. Entonces está bien. Si algo me hace mal, me tengo que regresar a adecuar el programa y a volverlo a ejecutar. ¿Por qué hablamos no tanto de la codificación del algoritmo? Porque ahí estamos ajustando las instrucciones del programa, que cumpla la sintaxis, la semántica, que sean caracteres válidos, que tengan las terminaciones que son estándares en el lenguaje de programación, las restricciones que tenga el lenguaje de documentación. Y ahí vamos a estar hasta que ya esté bien el programa. Yo les comentaba, un buen programador, máximo en 3 compilaciones debe quedar el programa bien. ¿Cómo garantizamos que máximo 3? Haciendo pruebas manuales del algoritmo antes de convertirlo a un lenguaje. Y ya que tenemos el programa bien, hay que hacer la documentación. Siempre es importante documentar. Es una actividad que no nos gusta a la mayoría de los informáticos, pero los que tienen una responsabilidad mayor saben que es importante dejar todo asentado por escrito. Nosotros no somos la caja negra, sino nosotros debemos de transparentar porque no somos ni obligatorios ni necesarios en un lugar. Todos aprendemos un estándar, podemos utilizar, adecuar y darle mantenimiento a estos programas, aunque no lo hayamos diseñado nosotros. Entonces, la documentación es algo importante. Bien, las herramientas de programación, entonces, nosotros, repetimos, vamos a ver pseudocódigo, diagramas de flujo y diagramas CNS, son parte del temario. Pseudocódigo, para tenerlo, para dar una explicación, o cómo explicarlo, si yo les pregunto, ¿qué es pseudocódigo? Pues ustedes ya saben que es algo semejante a nuestro lenguaje, a nuestra simbología que utilicemos. Entonces dice que es una mezcla de un lenguaje natural y símbolos, términos y otras características comúnmente utilizadas en uno o más lenguajes de alto nivel. Y la de paréntesis, imitación. O sea, utilizamos símbolos, los que ya saben programar ya me ponen instrucciones hasta de lenguajes de programación, pero semejantes, similares, pero ya están influyendo un poquito. Por eso dicen imitándolo. No es válido en un compilador porque no es una sintaxis, ¿verdad? Pero pues ya hacen una mezcla ahí que decíamos, pues muchos están acostumbrados a hacer diagramas de algoritmos, diagramas de flujo, y lo que ponen adentro son instrucciones de un lenguaje de programación, porque ya están casi casados con eso. Entonces, ese es el pseudocódigo. No, pero están esperando. Oiga, profesor, Sí. bueno, quizás no entendí, pero en la definición que está manejando de pseudocódigo, bueno, no encuentro como que la relación entre manejarlo como, digamos, una receta, paso por paso. Ajá. Entonces, no sé si o hay otras maneras de hacer un pseudocódigo. El pseudocódigo es con tus propias palabras, en un orden determinado, resolver el problema. O sea, las herramientas de programación para los algoritmos son 3. El pseudocódigo. ¿Por qué decimos pseudocódigo? Porque tú tienes que hacer para la solución de ese algoritmo una secuencia de pasos determinada, precisa y bien definida para resolver ese problema. Vámonos otra vez, el pseudocódigo de una receta de cocina. Tú puedes decirme, bueno, yo quiero poner 1, prepara el sartén, 2, pone el aceite, 3, vierte un huevo, lo vamos a estrellado, no rompa la yema, contempla la temperatura, si quiere la yema cocida, voltéalo, si no la quiere, déjalo así. Tú vas diciendo toda esa secuencia de pasos. Y hasta que ya esté la yema un poquito amarilla ya de cocida, que no sea líquida, ya apágale y sírvelo. Bueno, una secuencia de pasos para hacer un huevo. Tú lo puedes escribir
como quieras. Puedes poner 1, esto, 2, o A, B, C. Pero son tus palabras para esa secuencia de pasos. Por eso cualquier pseudocódigo va a ser válido, porque es tu forma de comunicarte. ¿Quieres utilizar símbolos? También puedes utilizar símbolos. Flechitas. Poner una palabra guarda. Pide, entrega, despliega. El término que te facilita a ti, que no está asociado a ningún lenguaje. Simplemente es lo que comúnmente puede entender la persona. Por decir, el pseudocódigo de los chefs puede decir término medio. ¿Qué es término medio? ¿En dónde lo hemos escuchado nosotros? En las carnes, ¿verdad? Y sabemos que el término medio nos viene con sangrecita, 3/4 es como ya casi cocido, todavía viene con sangrecita, pero menos, y el bien cocido ya viene tostado, ¿no? Depende de las personas. Hay muchos que no les gusta ver la carne con sangre porque les da asco, así. Bueno, esos ya son palabras, pseudocódigo de un cocinero, de esos términos. Sí. No, a ver. Ahí va otra vez. Un algoritmo es la descripción exacta de los pasos a seguir para resolver un problema. ¿Ok? ¿Cómo puedes tú representar un algoritmo? Hay 3 herramientas. Pseudocódigo, diagramas de flujo y diagramas Nash-Schneider. Así es. Esa es la herramienta, exactamente. Por eso dice herramientas de programación, porque el diagrama del algoritmo es la secuencia de pasos para resolver un problema. ¿Tú cómo le puedes hacer eso? Con números, letras o la técnica que te vayan a enseñar. Por eso el pseudocódigo es como tú quieras explicarlo, pero va a ser una secuencia de pasos. ¿Sí? Y eso lo hiciste para después convertirlo a un lenguaje. Por eso se dice que son herramientas de programación. No son herramientas de algoritmo, son herramientas de programación. Entonces tú representas tu algoritmo con este pseudocódigo, diagramas, para que te ayude a la programación después. ¿Ok? Ok. Pasemos a diagramas de flujo. Ya lo están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Diagramas de flujo. Y permítanme decir a los demás compañeros que ya conozcan esto, tengo que partir como que nadie lo conoce, así está el temario, ¿ok? Entonces, los diagramas de flujo utilizan, como dice la definición, y puede ser pregunta de examen, un diagrama de flujo utiliza símbolos estándar, en el que cada paso del algoritmo se visualiza dentro de un símbolo adecuado. Y el orden en que estos pasos se ejecutan los indican las flechas llamadas líneas de flujo. Entonces yo puedo preguntar en el examen qué es un diagrama de flujo, qué utiliza un diagrama de flujo, cómo se le dice el orden determinado a los pasos a seguir. Todos pueden salir de esa definición. ¿Cómo se indica el orden de los pasos a ejecutarse? Con flechas llamadas líneas de flujo. ¿Qué utiliza un diagrama de flujo? Símbolos estándar. En cada paso que lleva, un símbolo. Porque decíamos, cada paso del algoritmo es un símbolo. Y ya nos vamos a la pregunta que decía su compañero. Si yo tengo el algoritmo, que es la secuencia de pasos para resolver un problema, lo que yo hago en diagramas de flujo ya no va a ser mis palabras como yo sé. Ahora tengo que utilizar esto como orden. Ya diagramas de flujo, ahí tengo que utilizar estos términos, esos símbolos, y apegarme a ellos. Vamos a ver entonces. Los diagramas de flujo, vean, están en negritas, porque también puede ser pregunta de examen. Los diagramas de flujo se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
puede ser pregunta de examen. ¿Cómo se leen los diagramas de flujo? De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ese es el orden determinado que tenemos para los diagramas de flujo. Ahora, vamos a ver 8 símbolos básicos. Los que ya han utilizado diagramas de flujo, ya a veces utilizan plantillas, figuras que sirven para diferentes procesos, pero yo con estos 8 puedo hacer cualquier diagrama de flujo con estos símbolos estándar básicos. Ok. Primer símbolo, un rectángulo. No importa el tamaño, adentro acuérdense que van a poner qué quieren que haga ahí adentro. Este rectángulo me sirve para cualquier operación que yo quiera hacer, de multiplicación, división, operaciones de los datos, su manipulación. ¿Sí? Pero ya teniendo los datos, vamos a decir que es el proceso. También me puede servir para dar valores iniciales que yo quisiera dar a mis datos. Este rectángulo, pero con inclinación como trapecio, me sirve el mismo símbolo para entradas y salidas. Si yo utilizo este símbolo, ya no tengo que poner dame base. Yo puedo poner nada más adentro base. Y ya el símbolo sirve que está pidiendo un dato de entrada. O si lo tengo al último, estoy dando un dato de salida. Es un símbolo que me va a servir para comunicarme dentro del algoritmo de la manipulación hacia afuera, hacia el usuario, o hacia adentro del algoritmo, ¿sí? Es esa comunicación que tenemos. Entrada y salida. Que acuérdense ustedes que forma parte de etapas de un algoritmo. Entrada, proceso y salida. Luego vemos nosotros este rombo, que se llama de decisión. ¿Por qué se llama de decisión? Porque este rombo me va a ayudar a que si yo quiero preguntar un dato que tengo en la máquina, en mi algoritmo, en mi diagrama, que diga A es igual a 5, quiero saber si es igual a 5, me va a decir si sí o si no. Estas decisiones me van a servir para tener bifurcaciones de la secuencia de pasos de un algoritmo. Dijimos, los diagramas de flujo se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces también, cuando hay decisiones, ese camino se va a volver en 2, si se cumple o si no se cumple, de acuerdo a lo que estoy preguntando allá adentro, que normalmente es algún valor de un dato. Luego tenemos el símbolo terminal. Este símbolo terminal me va a servir para inicio y fin del algoritmo. Inicio y fin del algoritmo. Entonces lo voy a utilizar para comenzarlo y para terminarlo. Luego tenemos los conectores. Vean que los conectores hay 2. El círculo, que es un conector en la misma hoja. Ese me va a servir para no hacer yo esos trazos de rayas, de líneas de flujo, que estoy hasta abajo y me voy hasta arriba y para decirle que hay continuo. No, en lugar de poner esa flecha así continua, grandota, pongo ahí que la flecha se va a ese conector, le pongo el número 1 y en otro lado pongo ese conector con el número 1, pero que sale de la figura. Y ya sigo mi diagrama y estoy evitando ese trazo de esas líneas que en un algoritmo complejo con diagrama de flujo podía distorsionar. Y el otro conector es cuando utilizamos diagrama de flujos en varias hojas. Pero su característica es que tiene 2 líneas verticales. Este se llama de subrutina, de subprograma, de función, que es para si yo quiero hacer
un diagrama de flujo general, yo puedo decir su programa entrada, su programa proceso y su programa salida. Y en cada uno de ellos tener instrucciones de esas partes. Al juntarlos todos, ya vuelvo a tener un solo programa. Por eso se llama de subprogramas. ¿Qué agrupamos ahí en el subprograma? El nombre de un diagrama de flujo de un algoritmo que va a tener inicio, va a tener fin, va a constar de 3 partes, todo como cualquier algoritmo. Pero es un subdiagrama de flujo de un subprograma o de un subalgoritmo. ¿Ok? Y la última figura, se llama repetitiva. Esa repetitiva es cuando nosotros queremos hacer varias veces una secuencia de pasos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo esta figura repetitiva y todo lo que esté abajo de ella va a ser lo que se va a estar repitiendo las veces que yo necesite. Esta función repetitiva va a tener 3 secciones. Una sección de con qué le inicio, una sección con qué termino y que cómo voy a estar sumando, restando, multiplicando, qué voy a hacer para ir avanzando en esa repetición. Yo necesito controlarla porque debe ser finita. Entonces, por eso esta repetición me va a servir para hacer, si yo quiero poner, imagínense, el área de un triángulo y 10 veces, puedo poner mi algoritmo abajo de eso y la repetitiva lo va a hacer para 10 veces. Ese es un término muy general de cómo se utilizan las figuras. ¿Cómo va a ser que ustedes saquen mayor provecho y entendimiento poniéndola a la práctica? Pues ya vimos los símbolos, que son símbolos estándares, que utiliza quién, los diagramas de flujo, y cómo se van a conectar con ellos, en qué secuencia de pasos, con flechas llamadas líneas de flujo. Si se fijan aquí no puse las flechas, ¿no? Pero si yo pusiera una flecha, pues podría ponerla en cualquier lado de esto. Puedo decir, aquí voy a poner una flecha. Ahí está. Puede ser línea de flujo hacia arriba, hacia abajo, porque desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Ok? O si son en las decisiones, pues va a tener 2 líneas de flujo. Esas son las flechas que se llaman líneas de flujo, que nos dicen el orden, cómo vamos a ejecutarlo. Llegamos aquí a ver un diagrama ya, que es, el planteamiento del problema es calcular el área de una circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? ¿Quién me puede decir? Pi por radio al cuadrado. Ok, pi por radio al cuadrado. Entonces veamos aquí nuestra figura. Aquí donde dice área, tiene 3.1416, que es pi. Le digo que lo multiplique, entonces una X, por el radio, que es un dato que me van a dar, y eso al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado. Entonces vean, vamos a hacer mi diagrama de flujo. Como no me ocupo aquí en mi hojita, puse inicio, porque es una figura terminal. Luego que iría después una línea de flujo, y aquí debería de venir lo de repetir. ¿Por qué lo de repetir? Porque aquí es donde quiero que lo haga varias veces. Entonces, si yo ahorita no quiero hacerlo más que una sola vez, déjenme mover eso para acá. No se movió. Lo muevo para acá. Si yo lo quiero hacer esto una sola vez, esto sería inicio, pedir radio, estoy utilizando el símbolo de entrada, leer radio, porque estoy leyendo. ¿Por qué aquí puse de entrada pedir radio? Porque aquí estoy mandando yo un mensaje del programa al usuario, para que sepa que tengo que darle algo, ¿no? Si no, yo como le digo con mi programa al de afuera, al que está en la computadora, ¿qué quiero?
yo le mando un mensaje de salida que dice pedir radio. Leo el radio, que ya es lo que me da el usuario. Aplico mis fórmulas, lo guardo en área, mando el resultado. ¿Qué mando como resultado? El área, ¿no? Aquí está, le pongo un letrero, el resultado de tu operación es, ya sale el área. Y en lugar de regresarse, esta que tenemos aquí, lo voy a quitar. Aquí sería, vamos a poner, como decía yo, para qué servían los controles. Aquí yo podría poner esto así, ¿no? Entonces lo quitamos. Ese sería nuestro diagrama de flujo para calcular el área de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. ¿Cuántos datos necesitamos? Nada más uno, el radio. Lo multiplico al cuadrado por pi, lo guardo en área, le digo el resultado es y mando el valor de área. Aquí puse pedir radio, aquí yo podía decirle, para que quedara más claro, déjenme ver aquí. Dar área. ¿Y dónde la doy? Exactamente con esto. Es hacerlo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver más estandarizado esto, Profe, ese de dar área es lo mismo que resultado, ¿podría decirse? Ajá. Aquí yo estoy utilizando pseudocódigo, ¿estamos de acuerdo? En los nombres de adentro. Okay. Pero como tú dices, es cierto. Eso equivale como a dar resultado. Pero lo estoy mandando que lo quiero que aparezca en el periférico que estén usando. ¿Sí? Entonces así más o menos salían las flechas, ¿no? Y aquí faltaría aquí abajo, que ya no me cabe, poner otra flecha de estas y poner término, ¿no? Inicio, término, o como ustedes dicen, fin, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estas serían las secuencias de pasos a seguir con un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que vemos? No utilices decisiones, no utilices rombos, porque va a depender si me dieron la información o no. Siguiente ejemplo. 2 caminos que decíamos. Yo entiendo como un camino esa secuencia de instrucciones de un inicio a un fin. Me regreso. Aquí es lo que tenemos. ¿Sí? Aquí hizo. Ahí está. Secuencia de instrucciones. Un camino, una ruta. No tengo que preguntar. Por eso utilicé rectángulos, entrada y salida y terminales. Secuencia de pasos para hacer las operaciones. Estos son 2 caminos. A una pregunta que yo haga aquí, por eso el rombo es de decisión. A una pregunta, si se cumple, ¿qué voy a hacer? Si no se cumple, ¿qué voy a hacer? Y regresa el camino. Entonces, si yo necesito
una instrucción, definirla como dos valores, entonces tengo que decidir qué hago o qué no hago. Entonces vamos a ir aquí la pregunta, que fuera, vamos a poner, radio, estoy aquí inventando, ¿no? Es mayor a 0. El radio puede decir esa pregunta. ¿Es mayor que 0? Si sí, ¿qué va a hacer? La operación de multiplicarlo y todo eso. Y si no, me va a dar errores, porque pi por radio al cuadrado me va a dar un resultado de 0, ¿no? Entonces yo voy a decir aquí, no, el radio es 0 y que termine. Aquí lo podría cambiar yo. Entonces, ¿qué quiero que haga? Pues quiero aquí, en lugar de esto, mandar un mensaje de salida que diga, en este caso, radio 0. Y ya. Pero si es mayor a 0, ¿qué va a hacer aquí? Pues yo diría que aquí lo que puede hacer es hacer el área y dar el resultado. Estos 3 pasos entrarían en este lado. Si el radio es mayor a 0, pues haz la multiplicación, da el área, el resultado y sale. Y esto que se convertiría, pues en esto se convertiría en que terminara, ¿no? Vean, a un solo camino que es este, ahí está. No preguntamos si el radio es mayor que 0 ni nada. Asumo que debe ser mayor que 0, si no me va a dar resultado 0, ¿no? Pero acá sí quiero preguntar si el radio es mayor que 0 y si sí, pues que haga las operaciones. Si no, que me diga que va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque el radio al cuadrado, ya el hecho de ser 0 por 0 da 0, por 3.1416 da 0. Entonces ya no necesito hacer nada. Entonces mejor digo radio 0 y vete. Y en el otro camino, pues a las operaciones, da el área y ya termina. Ese es un camino. Todo esto de aquí, pues lo tenía que poner en este lugar, en estos 3, para que ya hiciera ese cambio. Ya después de leer el radio. ¿Sí? Profe, en la parte de sí, ¿se podría poner una subprograma? ¿Cuál parte? En vez de poner todo ese rollo, por así decirlo, y no se vea tan amontonado, poner un subprograma y ponerlo en otra diapositiva. Así es, podríamos hacer un subprograma y entonces por decir, esto que manejamos aquí, ya ven que me lo traje, todo podría ser entonces no es. Lo que decía su compañero, podría ser algo así, ¿no?
La flechita, acuérdense, muy importante las líneas de flujo. Entonces este es su programa, exactamente como decía su compañero. Aquí podría tener aquí. Aquí tendría su flechita. Y aquí sería el terminal, ¿no? Bueno, decíamos, algoritmo, se puede llamar calcula. Y este es su programa. Se va a llamar calcula. Vean que no se llama inicio. El diagrama de flujo, cuando es uno sencillo, lleva inicio, todo eso. Pero cuando ya adentro hay otro diagrama de flujo, entonces resulta que esta parte, que es un subprograma, otro diagrama, tiene inicio y fin. Entonces, en lugar de poner todas estas tres, inicio y terminal, pongo calcula. ¿Y qué va a hacer? Aquí tiene lo que tiene que hacer, multiplica, dar área, imprime y todo eso. Pero nada más pongo el cuadro, calcula. Eso es lo que es hacer subprogramas o subfunciones. Pero eso lo vamos a ver casi al término de toda la unidad temática de esta unidad. Acuérdense, el primer departamental va a ser todo el temario, pero en conceptos, explicaciones y todo eso. Y el segundo departamental, todo va a ser con C, otra vez repetir todo el temario. Entonces, es 2 veces que vamos a ver los temas como para que sí se entienda y se aclara. Pero también es válido que sobre la marcha preguntes. Entonces, esto es lo que hicimos nosotros de un camino, de 2 caminos, pero ¿qué es lo que decíamos? Son símbolos estándares que su uso nos los dicta ya la gente que utiliza diagramas de flujo y yo puedo hacerlos en forma secuencial o si tengo necesidad de una decisión, se cambiarían a 2 caminos y regresan mi secuencia de pasos. ¿Sí? Y acuérdense que le quite que tuviera aquí la repetición. La repetición que pasaba, pues que es estar manipulando todo eso. Ahora, decíamos nosotros, este es diagrama de flujo, ya vimos el caso del área, ¿no? Vamos a ver en este resumen los 3 ejemplos de calcular el área de un triángulo. La parte de arriba se llama pseudocódigo. Si se fijan, son la secuencia de pasos para resolver un problema de área de triángulo en pseudocódigo. Es un algoritmo en pseudocódigo. Al lado izquierdo tenemos el mismo algoritmo, pero en diagramas de flujo. Y del lado derecho tengo el mismo algoritmo con figuras de diagramas NS. Y ahorita, ¿por qué me voy a explicar las figuras sencillas de diagrama NS? Porque no necesitamos tener ni decisiones, ni repeticiones, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar este caso. 1, 2, 3. Ya vimos pseudocódigo, ya vimos ahorita el diagrama. Vamos a pasar a diagramas NS. Los diagramas NS son también estructuras, figuras, que nos sirven para representar un algoritmo y está orientado a programación estructurada. La programación estructurada es apegarse a estructuras de simbología y no pueden utilizar otras. ¿Ok? Nada más estas que les vemos aquí. Las estructuras de diagramas NS se clasifican en 3.
secuencial, que es la que tenemos aquí arriba, un rectángulo normal. Cualquier actividad secuencial puedo representarla con eso. Selectiva, que es como el rombo, la decisión, así son las selectivas. Y vean cómo selectiva simple. En esta sección del triángulo invertido va la condición, es donde ponemos la pregunta. ¿Se acuerdan en el rombo? La decisión iba en adentro. Aquí va la pregunta. Y en el caso, si sí se cumple, aquí viene el rectángulo de una acción. Ese rectángulo de acción es como si fuera una actividad secuencial, bien chiquito, ¿no? Y vean que no tiene no. ¿Qué quiere decir aquí? Que si se cumple la condición, va a ser eso. Y si no se cumple, no hace nada. La selectiva alternativa o doble, selectiva alternativa, o sea, tiene dos caminos, o también conocida como doble. También tenemos el triángulo inverso, donde va la condición, qué se va a hacer si se cumple, qué se va a hacer si no se cumple. Por eso es alternativa. Aquí tenemos que hacer qué quiero que haga si se cumple la condición, qué quiero que haga si no se cumple. Necesito las dos. Y vean la siguiente, estructura selectiva múltiple. En la múltiple, vemos nosotros otra vez el triángulo invertido deformado, donde pongo la condición, pero aquí va a preguntar si la condición de ese dato es, pensemos que son semestres, es de primer semestre, hace esto, si es de segundo, hace esto, si es tercero, hace esto, y así todo. Si no es ninguno de los que estoy pidiendo, ¿qué quiero que haga? Aquí es como el si no del múltiple, ¿verdad? Pero el múltiple sí es dependiendo del valor que traiga. Entonces yo puedo hacer eso. ¿Qué quiero que haga si es alumno de UPIXA de primer semestre? Tal. Si es del segundo, tal. Si es del tercero. Tengo un grupo de acciones. Pero al preguntar esa selectiva, esa decisión, retoma después el camino, después de que haga esas acciones. Y luego tenemos la siguiente, que es la repetitiva. La repetitiva son 4 instrucciones básicas para cualquier repetición. La repetición en diagrama de flujo vimos que era un hexágono o puede ser un rectángulo con 3 secciones. Son necesidades de acción. En el diagrama CNS vemos otra vez lo mandatorio, ese rectángulo, pero vean, el mientras, es una repetición, dice, mientras se cumpla una condición, yo aquí arriba pongo la condición, mientras se cumpla esta condición, acción, haces todo esto. Aquí dentro puede tener el área de un triángulo, el área de un radio, una circunferencia, un cuadrado, mientras que se cumpla la condición. Posiblemente yo quiero hacer los 20 cálculos, va a ser 1, 2, 3, mientras no llegue al 20 va a ser esto. Mientras se cumpla la condición, hace la acción. El hasta, véanlo ustedes, también es repetitiva, pero vemos que primero hace la acción y abajo está la condición. Hazlo hasta que se cumpla la condición. Te lo hace una vez. ¿Quieres hacerlo otro? Sí, se regresa y hace otra vez. ¿Quieres hacerlo otro? Sí. ¿Ya no quieres otro? Se sale. Esa es la estructura. Entonces, un proceso, un problema, un algoritmo puede estar adentro, en este cuadro de acción o acciones, o en este otro cuadro, que depende, pregunto antes o pregunto después. El desde también es repetitiva, pero vean que tiene 3 secciones. Y es el que decíamos que teníamos con el diagrama de flujo, que se le conoce como un while estructurado o un mientras estructurado. Quiere decir que mientras inicie 1, la condición sea válida y le incrementes a la acción, pues está intermedio. Debe cumplirse 3 acciones para estar haciendo repetición. Y al iterar, que vemos aquí, es un conjunto de acciones sin ninguna condición. Eso quiere decir que para que se rompa, para que sea finito, internamente tengo que provocar que se termine.
Es lo que se le conoce como un loop. Lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es que vean en el día de hoy las 3 herramientas y empecemos a jugar con ellas en los ejercicios que ya tenemos. Son muy sencillos, pero lo importante es verlos aplicar estas figuras. Entonces me regreso al anterior. Ahí ya tenemos las 3. Pseudocódigo: 1, inicio; 2, dame base; 3, dame altura; 4, multiplica base por la altura y divide entre 2; 5, escribe área, porque es lo que calculo ahí; 6, termina. Secuencia de pasos: finito, bien definido y consta de 3 partes: dame, escribe y multiplica. ¿Ok? Veamos el diagrama de flujo, buscando la equivalencia con una simbología. Tiene inicio, luego dice dame base, dame altura, yo puse ahí pedir A y B. Abajo que leo B y A, porque son símbolos estándar para lectura y escritura. Y todo es entrada. Si se fijan, entrada tiene pedir los datos y leerlos. Luego tengo el rectángulo que decíamos que es el proceso, base por altura sobre 2. Y utilizo, si dije B y A, pues utilizo esa misma letra. Las pongo altas y bajas, como yo quiera, yo puedo poner adentro, no es un lenguaje. Y luego vean abajo, como salida mando dos salidas. Uno que es, le voy a decir, el resultado es, y abajo pongo donde dejé el resultado, que es área, ¿no? Porque así como yo tengo B y A para leer, yo voy a mandar el resultado en área, que es donde cuál es el resultado. Si se fijan entonces esos, ya el diagrama de flujo va utilizando los nombres donde yo tengo los datos. En el pseudocódigo lo explico. En el diagrama de flujo ya empiezo a utilizar nombres para los datos. Que yo también voy a poder leer base, leer altura, pero esos son los nombres de los datos y son los que debo utilizar en las fórmulas, en los resultados y todo eso. Entrada, proceso y salida, ya lo vimos que lo tiene. Inicio y fin, líneas de flujo, no hay ninguna operación. Vamos a ver en el diagrama CNS, que decíamos son puros rectángulos. Esa es su característica, el diagrama NS, todo se va a ver como un cuadrado. Si yo tuviera que meter aquí otras figuras, tienen que ser en la misma proporción. Quiere decir que el resultado siempre se va a ver así como un cuadradote. Y vean ustedes, tiene inicio y tiene fin. Estoy utilizando lo que decíamos aquí, que son la estructura secuencial, nada más, ninguna de las otras estoy usando. Después de eso dice, 1, inicio, ¿sirve para terminar? Sí. Pedir A y B, sirve para lo mismo, es una instrucción sencilla. Leer, igual, el mismo símbolo. Multiplicar, lo mismo. Resultado, área, igual. Término, fin. Vean, la misma secuencia de pasos, pero todos con un rectángulo del mismo tamaño. Diagrama CNS, diagrama de flujo, pseudocódigo. Entonces, ya si yo tengo necesidad aquí en pseudocódigo, decirle, multiplica, pregunta, ¿altura es mayor que 5? Si sí, hace esto, si no, súmale tantos. Ya hay, el hecho de decir si sí o si no, súmale, eso lo tengo que hacer en un diagrama de flujo, entonces tengo que poner una decisión. Y aquí en el diagrama NS tendría que poner también uno de estos, ¿no? En lugar de todo uno de estos cuadros. Pero lo vamos viendo todo adelante. Entonces, en este día vimos ya las herramientas en forma muy general. Ya vieron ustedes que nada más tienen que aprenderse de aquí 8 figuras y de diagramas de flujo 8 figuras, más la flechita. Aquí en diagrama CNS no hay flechita, sigue siendo el orden. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podría repetir otra vez el de repetitivas, el de desde y el de iterar? Ajá. Aquí tenemos las repetitivas en Nassif Schneiderman.
Estas repetitivas equivalen al diagrama de flujo que yo utilizara esta. Ok. Vamos a ponerla aquí. Si yo veo esta repetitiva en diagramas de flujo, yo les comentaba ahorita que yo podría poner vamos a ver en color negro para que se vea, pues sí, si no, no se ve. Y vamos a poner aquí fotos negro. Lo voy a hacer así para explicarlo, ¿eh? No. Esto lo estoy haciendo ahorita para una explicación. Y aquí le voy a poner que estaba en blanco. Para ok. Esas son las repetitivas. Decíamos nosotros, el mientras es que aquí debe ir la condición que voy a controlar para que se hagan las repeticiones. Una repetitiva puedo empezar desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 10, quiero 10 veces. Entonces aquí voy controlando cuántas llevo. Y aquí está el cuerpo de la repetición. En el asta hago las operaciones y luego pregunto. Vean la diferencia. El mientras y el asta es que este pregunta antes de hacer el cuerpo, la repetición, y este primero hace el cuerpo y luego la pregunta. ¿Cuál es la diferencia del mientras y el asta? Que yo puedo utilizar el mientras y si de entrada la primera vez llega y no se cumple la condición, no hago nada, me voy hasta que sigue 4. En cambio aquí el asta, llego aquí, hago la primera repetición y luego pregunto, ¿quieres otra? Si aquí no se cumple, se sale. Pero vean aquí en mientras era, si no se cumple, ni siquiera hace esta, porque está adentro de la repetición, forma parte de la condición. Y aquí está fuera. Y el desde es una estructurada de acción.
donde manejan 3 zonas. Este lo quise arreglar para verlo de esta forma. Este es el diagrama de flujo. Aquí están las 3 zonas. Y aquí está la acción. Entonces, este examen, lo que decíamos repetición, aquí en medio se pone la condición. Se cumple la condición, va a ser la acción. Por eso está hacia abajo la flecha. Ya que terminó de hacer eso, pregunta, ¿quieres hacer otro? Si ya no le dicen que no, se va a salir. Y al salirse, se va de aquí a lo que siga aquí afuera. Ahí va a estar trabajando la repetición. Vean esta acción, aquí está adentro. Aquí está haciéndolo hasta que se cumpla. Entonces, es lo que vamos a ver. Esa técnica de repetición, ustedes pueden utilizarla dependiendo su planteamiento del problema, cómo lo van a resolver, si quieren preguntar antes o preguntar después. Imagínense que hacen un programa y dice, dame la altura, dame la base, multiplícalo, divide entre 2, da el resultado. Y fin, ya se acabó. Ahora les digo yo, quiero que lo haga 5 veces. Muchos me pueden decir, lo voy a poner un rombo al principio. Y vamos a preguntar ahí. ¿Las repeticiones llegó a 10? Sí, se sale. Si no, entra. Entonces es como va a decir 1, 2, 3. Porque ya tengo esa figura de repetición. Esa figura de repetición debe tener ciertas características de decir dónde comienza, con qué termina y con qué se incrementa. Eso lo vamos a ir viendo con las secciones más adelante. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, estos son lo que son los diagramas NS. En resumen, las 3 secciones: pseudocódigo, diagramas de flujo y diagramas NS. Su simbología, cómo se leen. Imagínense en este caso de diagramas NS. Llegan ustedes aquí, inicio, pedir, leer, caen directos. Diagrama de flujo, inicio, pedir, leer, directos. Aquí 1 esto, 2 esto. ¿Ven? Todo ha sido una secuencia de pasos. Y en ninguno de los 3 tiene decisiones o selectivas ni repeticiones. ¿Qué tendría que hacer en estos casos para volver las repeticiones? Se los dejo de tarea. Tómenle foto, cópienle. Todo esto, los 3 casos, quiero que me la manejen con repeticiones. La repetición va a decir, ¿quieres hacer otro? Sí, que lo calcule, si no, que ya se salga. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de inicio, antes de fin, debe estar esa pregunta de repetición. ¿Estamos? Y tomando de estos 3 ejercicios. Aquí lo hacemos una sola vez. Si yo esto lo convierto en un programa cualquiera de los 3, el programa lo corro, me va a pedir B, A, hace la operación, me da el resultado y se apaga. Si quiero correr otro área de triángulo, tengo que volverlo a correr. Las veces que necesite, tengo que volverlo a correr. Ahora yo quiero que nada más lo corra una vez, pero me pida para 5 veces. O, como ya estamos acostumbrados que los algoritmos sirven para cualquier dato, pero es finito porque sirve para el mismo problema, para que lo haga para n repeticiones. ¿Ok? ¿Alguna duda? Profe, y es con referente a los ejercicios que dejó, ¿va a querer que los subamos en algún lado o solamente fueron así como de para que practiquemos? Los van a empezar, es para practicar, los tienen que guardar porque el segundo departamental, para tener derecho a calificación, tienen que entregarme todos los programas corriendo, con diagramas de flujo
o diagrama NS, con descripción de la problemática a resolver, con la codificación, o sea, el código de la programas utilizados. Todo eso lo van a hacer por programa en una hoja, PowerPoint o Word, lo que ustedes quieran. Y eso va a ser parte de tener derecho al examen. Yo les puedo hacer el examen, el segundo, pero si no entregan esos 10, 11 programas que vamos a hacer, pues no va a subir su calificación, porque es una condición. Así lo va a decir el examen, así lo vamos a publicar. Entonces, ahorita, o sea, guardamos todas las tareas para el segundo parcial cuando lo ocupemos. Exactamente. Porque mira, el primero, voy a hacer unas preguntas, pero como les decía, el primero va a ser para que saquen 10, hagan seguridad, aclaremos todas las dudas, digamos todos los conceptos, pero sin programar. Y ya hemos hecho diagramas, vamos a hacer diagramas de flujo, diagramas NS, de todos los problemas, pero sin ningún lenguaje de programación. Ya después nos vamos a meter al lenguaje. Y por eso ya cuando me hagan ustedes la presentación de su proyecto, pues ya me pueden decir cuál es el problema a resolver, cómo lo están pensando, sin necesidad ni saber programar todavía, ¿no? Y eso pensando que no sepan algunos. Los que ya sepan, me imagino que han estado adelantándose, bueno, pues es una ventaja, porque ellos pues tendrán que hacer los exámenes en nuestro mismo tiempo y el proyecto también tendrán que entregarlo después del segundo departamental. No pueden antes, ¿no? ¿Ok? Bueno, profe, entonces rápidamente lo que entendí fue que de los programas que ha dejado ahorita, que es el triángulo, el factorial, el cuadrado y ahorita el nuevo que ahorita acaba de dejar de números primos, se van a hacer los diagramas de flujo y cada diagrama de flujo va a tener sus respectivas repeticiones, ¿no? Ajá. Ah, ok. Sí, entonces ya. O sea, tu diagrama te va a servir para resolver uno solo. Y ya el otro podemos hacerlo con repeticiones. Si ahorita muchos no le entienden la repetición, no hay problema, háganlo para uno solo. Y ya sobre la marcha vamos ajustando repetición. ¿Sí? Gracias, profe. Y ese, te digo, ya vamos a ir utilizando con preguntas, como vayamos avanzando. Esos mismos programas los podemos ir utilizando, esos mismos diagramitas los vamos a ir utilizando. Nos sirve como... Sí. O sea, bueno, de los 4 que dejó del cuadrado de números primos y los 2 anteriores, vamos a hacer los 3 que estaban en la diapositiva, ¿verdad? Así es. De acuerdo. Ahorita yo les decía, les conviene, si no lo conocen, practicarlos para saber pseudocódigos, diagramas de flujo y diagramas NS. Y ahorita, por decir, ustedes van a ver el de factorial, a ver cómo lo resuelven. Es lo que me interesa, ver cómo resuelven factorial. Ya tienen las herramientas, ya tienen las decisiones, ya tienen las figuras. Vamos a ver cómo hacen esa secuencia de pasos. Y si no queda muy claro, entonces háganlo en pseudocódigo para yo verlo y decirle, ¿y cómo vas a hacer esta conversión? Ahora, ahorita entonces, habíamos dicho área del triángulo, factorial, números primos. Y el cuadrado. Y el cuadrado, ¿ok? Si se fijan en el área de triángulo y cuadrado, uno pedimos 2 datos en el zona más 1. Entendamos que pueden ser cualquier necesidad de datos. ¿Sí? Profe, ¿con el cuadrado era el área también? El área también. La diferencia es que en el cuadrado, pues nada más es un solo lado, ¿no? Lado al cuadrado, ¿no? Que todos los quieren diagramas de flujo, ¿no? Así es, diagrama de flujo o diagramas NS, o los dos. El de números primos, o sea, es ahí determinar qué número es primo y qué no, ¿verdad? Ahí se puede hacer la decisión, ¿no? Así es, por eso yo ahorita les dije números primos. Si nosotros no sabemos números primos, tenemos que investigar pues, qué es un número primo. Ya desde ahí es el planteamiento del problema, ¿no? Y muchos ya lo vimos. ¿Perdón? Y ya eso lo volvemos de repetición los programas, ¿no? Primero el pseudocódigo como tal y después la repetición en diagrama. Así es. Esos son algoritmos, todavía no hemos hecho programas. Bueno, el algoritmo, pues. Exacto. Entonces, yo ahorita se los dejo así, son los que vamos a revisar y quiero comentarles algo antes de que se me acabe el tiempo. Yo el próximo viernes salgo fuera de México, fuera de la Ciudad de México. Y regreso hasta el lunes, entonces el viernes voy a andar en la carretera en nuestro horario de clase.
entonces no vamos a tener clase. Pero tiene esa tarea que entregar para el lunes, ¿sí? Entonces les voy a pedir que me lo muestren aleatoriamente. Sí, sale, profe. ¿Vale, pues? Entonces yo digo, no voy a estar ahí porque voy a salir fuera, pero ahí les encargo que hagan esa tarea para ya, la siguiente ya vamos a dar con más detalle. ¿Ok? Bien. De acuerdo, Gracias. muchas gracias. Nos vemos después, que estén bien. Sale, bye. Y ya saben, siempre va a ser con piensa. Sí. De aquí en adelante. Sí. Gracias, acuerdo. profe. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, profe. Ya voy a Gracias. Hasta luego, profe.